Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tengo ganas de hablar acerca de un jugador del Manchester City, un jugador argentino del cual había muchas expectativas de lo que podía llegar a ser, pero que lamentablemente, como también muchos esperábamos, no ha tenido el lugar en el conjunto de Guardiola y de cara a la próxima temporada lo más probable es que se termine yendo cedido a otro equipo. Obviamente hablo de Claudio el Diablito Etcheverry. Vamos a estar hablando acerca de cómo arrancó, de lo que prometía, de su salida de River, que claramente no fue la mejor, y de lo que han sido estos meses en Inglaterra. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y déjenme su opinión en los comentarios. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video, los quiero invitar a glaciarles la rosca en la Liga Vivenger oficial del canal. Una liga en la cual van a poder participar, entran al link, se registran y ya se arman su equipo. Y van a comprar y vender jugadores para participar. Del Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y el resto de los equipos de España. Al final del torneo hay premios, hay camisetas para el que más puntos sumó, hay camiseta para el que hizo la mejor fecha. Y lo mejor de todo es que van a perder contra mí. Así que están invitados a participar y obviamente me ayudan bastante. La historia de Claudio el Diablito Etcheverry en River fue una historia la cual comenzó muy bien y lamentablemente no tuvo un final feliz. Un jugador que desde los 11-12 años se lo venía siguiendo muy de cerca y se notaba que era diferente al resto. En River se ilusionaban muy mucho, lo venían siguiendo en cada una de las categorías que a medida que crecía iba avanzando, novena, octava, séptima, sexta, cuarta división, reserva, y una vez que ya estaba allí, también en paralelo lo empezaban a ver en la selección argentina, sobre todo a nivel sub-17, donde íbamos a ver un Diablito de Etcheverry totalmente descollante, un jugador que sacaba mucha diferencia con respecto al resto, sobre todo también con respecto a sus pares, y que iba a ser clave en el Sudamericano 2023 de la categoría sub-17, marcando 5 goles, y luego también iba a ser muy importante en el Mundial de Indonesia del año 2023, donde en los 7 partidos que jugó iba a marcar 5 goles, e iba a quedar obviamente para la historia en el partido de los cuartos de final frente a Brasil, uno de los mejores rivales siempre, donde Argentina le iba a ganar 3-0 con un triplete de Claudio el Diablito Etcheverry. Ya se hablaba mucho de él, ya era un jugador que pedía pista en River, en 2023 iba a debutar, iba a tener sus primeros minutos, pero su año de consolidación en el primer equipo iba a ser en 2024. Sin embargo, cuando justamente venía tan bien él, ya había jugado los Juegos Olímpicos, destacaba a nivel juvenil, tanto en selección como también en River, llegó la famosa declaración de que él no iba a renovar con la camiseta de River, que no iba a aumentar su cláusula de rescisión y que quería que lo vendan. Tenía un puñado de partidos en River y eso fue un puñal, justamente también haciendo un poco un juego de palabras para el hincha de River, que tanto lo había esperado, que quería disfrutarlo y después obviamente en un par de años venderlo y que después de 10, 15 partidos en primera ya decía que se quería ir. Y de la mano de eso terminó llegando la oferta del Manchester City, del City Group en realidad, que iba a pagar una cifra importante, entre 20 y 25 millones de euros, nunca se sabe exactamente el monto, pero rondaba esa cifra, que para el fútbol argentino es un monto importante, pero está claro que en River se quedaban con el sabor amargo, primero porque se iba por cláusula, ni siquiera habían llegado a negociar, pretendían más dinero por todo lo que prometía el argentino, y un jugador que apenas habían podido disfrutar. Se iba a quedar en River todo el 2024, a pesar de que ya era jugador del Manchester City, lo iban a dejar a préstamo hasta final justamente esa temporada. Y en total iba a contabilizar 42 partidos marcando 4 goles y 8 asistencias. Un jugador que sin dudas, una vez que ya se confirmó su venta al Manchester City, no mostró su mejor versión. O al menos en sus primeros partidos en primera en River, que iban a terminar siendo los únicos, no mostró quizás todo lo que se esperaba. Obviamente tenía condiciones, obviamente tenía muy buenos arranques y tenía jugadas en las que mostraba pinceladas de todo ese talento, pero no era consistente. Y sobre todo una de las cosas que más se notaba es que era un jugador que físicamente no le daba para terminar los 90 minutos. Quizás jugaba unos grandes 45 minutos y en el segundo tiempo ya se le notaba cansado, no corría con la misma eficacia, no podía sacar y desbordar diferencias como venía haciendo sobre todo en la primera parte, y después lo terminaban sacando del equipo porque no le daba el físico. Entonces, si no te daba el físico en el fútbol argentino, muchos creían cómo iba a ser para jugar en el fútbol inglés, que obviamente tiene otra exigencia mucho mayor y que al mismo tiempo también sabemos iba a ser dirigido por Guardiola, que no le iba a perdonar una. Bueno, en ese marco obviamente pasó lo que muchos pensábamos.
dio el salto muy rápido, llegó en 2025, Guardiola apenas aterrizó en Inglaterra, dijo que no lo pensaba para ese semestre, que se venía la parte más complicada de la temporada, que quería clasificar a Champions y que Echeverri probablemente no iba a tener minutos. Iba a debutar en la final de la FA Cup ante Crystal Palace y después también iba a tener algunos minutos en el Mundial de Clubes. Recordemos que iba a clavar un golazo de tiro libre, pero después se iba a terminar lesionando y en total en el City apenas iba a contabilizar 3 partidos con un solo gol. A pesar de todo esto, uno quizás tenía la ilusión de que Echeverri de cara a la próxima temporada podía llegar a formar parte del plantel del City y que Guardiola lo iba a tener en cuenta. Un jugador que además Scaloni lo tiene muy en la mira pensando en el próximo Mundial. Es un jugador que siempre había estado en el radar e inclusive en algún momento había sido convocado. Sin embargo, la noticia hoy es que Guardiola le dijo que se busque equipo porque en la próxima temporada no va a tener oportunidades en el City. Es algo común, es una práctica muy habitual de estos equipos grandes europeos de llevarse talentos jóvenes del fútbol sudamericano y que después obviamente los empiecen a ceder. Porque claro, cuando apenas llegan al fútbol europeo, sobre todo cuando llegan a este tipo de equipos, hablo de Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich, los equipos más grandes que tienen una cantidad de jugadores de mucha calidad en cada una de las posiciones, es muy difícil que se ganen un lugar después de solamente haber jugado, en el caso por ejemplo de Echeverri, en River Plate. Se sabía que lo iban a mandar a préstamo, era lo más obvio, era lo más claro, y obviamente también te hace cuestionar de si fue una buena decisión por parte del futbolista haberse ido tan joven. Hoy en día se habla de que quizás el destino más obvio para el Diablito Echeverri sería irse a jugar al Girona de España. Porque, bueno, creo que todos lo sabemos, el Girona es parte del Citigroup, es un equipo que está en la primera división española, que hace 2 temporadas atrás tuvo un año histórico donde clasificó a Champions y terminó tercero en el fútbol español, pero la temporada pasada fue bastante peor, estuvo mucho más cerca de los puestos de descenso, así todo se mantuvo en primera división y es un equipo que está medianamente establecido en la Liga Española. Yo creo que si Echeverri va ahí, obviamente va a tener muchas más chances de jugar que en el Manchester City, pero para mí tampoco le asegura nada de titularidad, ni mucho menos. Es más, hay un joven también sudamericano, Jaser Asprilla, que había llegado ahí y pagaron mucho dinero por él, y tampoco pudo jugar con tanta regularidad, porque en cualquier equipo de la primera división de España, por más de que no sea de los más importantes, vas a tener competencia, y si no jugas bien, no importa de dónde venís, y no importa qué nombre tenés. Sin embargo, también se habla de otro destino para el Diablito Echeverri que también parece interesante, que es la Roma de Italia. Un equipo que evidentemente se ha reforzado muy bien y que busca nuevamente ser protagonista en el fútbol italiano y que ven en Echeverri una muy buena oportunidad de tener un jugador con muchísimo talento que no tiene lugar en su equipo y sumarlo para tener como una alternativa dentro de la delantera. Compartiría ahí equipo además, por ejemplo, con otros argentinos como Paulo Dybala, Matías Zule, que seguramente serían competidores directos porque juegan casi en las mismas posiciones que podría llegar a ocupar Echeverri. Creo que en la Roma le sería más complicado salir de titular. Es más, estoy seguro que sería una alternativa que tendría minutos desde el banco, pero tendría que ganárselos los minutos tanto desde el banco y sobre todo la chance de ser titular. En el Girona me da la sensación que por ser un producto del City y por ser un equipo que tiene menos expectativas que la Roma, tendría más chances. Obviamente después puede salir mal o puede salir bien. La realidad es que la gran mayoría de los casos que ocurre esto es muy difícil que el jugador termine después volviendo al Manchester City. Hay un ejemplo hace muy poco que si bien no era del Manchester City, sino que era del grupo City, pasó por el Girona y después retornó al Manchester City o llegó al Manchester City, que es el caso del brasileño Savinho, que tuvo una temporada descollante en ese Girona que terminó tercero y que el Manchester City lo terminó sumando al equipo y en la última temporada tuvo muchísimo protagonismo. ¿Qué quiero decir? Imposible de volver no es. Ahora, en la gran mayoría de los casos, casi les podría decir que en 9 de cada 10, cuando un jugador no es tenido en cuenta, sobre todo por Guardiola, es muy difícil que vuelva al Manchester City. Yo creo que lo que le va a pasar al Diablito es que se va a ir a préstamo ahora. Si le va bien, quizás lo termine comprando la Roma o se termine quedando en Girona definitivamente. Si le va medianamente mal o no tiene tanta regularidad, seguramente baje un escalón, quizás lo termine mandando a préstamo a otro equipo europeo de una liga menor, o quizás lo termine mandando a préstamo quizás a Brasil, por dar un ejemplo. Y la única alternativa para que vuelva al City y tenga regularidad es que tenga una temporada espectacular, que sea de los mejores de la Liga Española o de los mejores de la Liga Italiana. Lo que está claro para mí, y el caso de Echeverri vuelve a dejar en claro, que hay jugadores que se apresuran, toman decisiones más pensando quizás en su futuro y no tanto realmente en lo deportivo, y si se hubiese quedado en River al menos 1 o 2 años más, hubiese terminado de explotar, hubiese crecido como jugador en todos los aspectos, seguramente hubiese llegado mucho más consolidado a Europa y podría haber sido titular
o inclusive un jugador importante en cualquier equipo que lo hubiese fichado. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan de Etcheverry? ¿Piensan que le va a ir bien en este préstamo que va a tener? ¿Piensan que va a volver al City y va a tener lugar? ¿O piensan también, como la gran mayoría de los casos, que lamentablemente es un jugador que va a pasar de sesión en sesión hasta que otro equipo lo termine comprando? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en otro video.